La profecía extrema. Dios ordena caminar desnudo por 3 años. Hay un capítulo en la Biblia que tiene exactamente 6 versículos. 6 versículos. Y en esos 6 versículos, el Eterno le ordena a un profeta que haga algo que ningún lector moderno espera encontrar en un texto sagrado. Isaías 20, el capítulo más corto de todo el libro de Isaías, y posiblemente el más incómodo. Porque lo que el Eterno ordena en ese capítulo no es predicar, no es escribir, no es actuar una parábola con objetos simbólicos. Le ordena a Isaías caminar desnudo y descalzo, durante 3 años, por las calles de Jerusalén. Y el texto dice que Isaías lo hizo. Para entender Isaías 20 necesitas entender el contexto político del siglo 8, antes de nuestra era. El imperio asirio bajo Sargón II estaba devorando el Levante. Israel del norte ya había caído en 722 a.C. Judá del sur observaba y buscaba aliados. El año es aproximadamente 711 a.C. El general del rey Sargón II acaba de tomar Asdod, una ciudad filistea en la costa mediterránea. Y en ese momento político específico, con Judá mirando a Egipto y Etiopía como posibles aliados contra Asiria, el Eterno habla a Isaías. En el año en que el Tartán vino a Asdod. Ese es el marcador temporal que el texto usa. No un año abstracto. Un evento específico, verificable, que cualquier lector de la época reconocía. El texto dice que hasta ese momento, Isaías traía puesto saco. En hebreo, sac. Tela áspera, generalmente de pelo de cabra o camello. Ropa de luto. Ropa de ayuno. Ropa de profeta en duelo por su pueblo. El saco era el uniforme visual del profeta en crisis. Ya lo usó David cuando lloró a su hijo. Lo usaron los reyes de Israel cuando proclamaban ayuno. Era inmediatamente legible para cualquier observador. Este hombre está en duelo. Este hombre intercede. Isaías lo había estado usando. Y entonces vino la orden. Ve y quita el saco de tus lomos, y descálzate los pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y aquí está la primera pregunta que este texto obliga. ¿Qué significa desnudo en este contexto? La palabra hebrea es arom. Y en el contexto del Antiguo Testamento, arom puede significar completamente desnudo. Pero también puede significar en ropa interior o en ropa mínima, como un prisionero de guerra. El texto usa el mismo vocabulario que usa después para describir a Babilonia humillada, desnuda, expuesta, sin la ropa que le daba dignidad y protección. La mayoría de los comentaristas serios concluyen que Isaías estaba en el estado de un prisionero de guerra, sin ropas exteriores, descalzo, en el estado mínimo de alguien capturado y marchado, que es exactamente el punto. Y entonces el texto dice cuánto tiempo duró esto. 3 años, 3 años, no 3 horas, no 3 días, 3 años de caminar así por Jerusalén. Esto no es una actuación simbólica de un día, es una presencia permanente, una señal viviente que los habitantes de Jerusalén veían cada vez que salían. El profeta que conocían, que habían escuchado, que respetaban, caminando en ese estado durante 3 años. La pregunta que Isaías encarnado hacía a Jerusalén no era abstracta, era visual, era diaria, era imposible de ignorar. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, y jóvenes y viejos, desnudos y descalzos, y con las nalgas descubiertas, para vergüenza de Egipto. El cuerpo de Isaías era el mensaje. Cada vez que alguien en Jerusalén lo veía en ese estado, veía lo que le iba a pasar al ejército más grande del mundo conocido, al aliado en el que Judá estaba poniendo su esperanza. Y aquí está el corazón político del texto. Judá en ese momento estaba tentada por una alianza con Egipto. Era la lógica más obvia del mundo.
Si Asiria viene del norte, busca al poder del sur. Egipto era la superpotencia. Tenía ejércitos, carros, arqueros, tradición. Y Isaías había estado predicando contra eso. Isaías 30, Isaías 31. La misma advertencia. No pongas tu confianza en Egipto. Los caballos de Egipto son carne, no espíritu. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y se apoyan en caballos, y confían en carros, y no miran al Santo de Israel. Las palabras no habían sido suficientes. Las advertencias verbales no habían cambiado la política. Y entonces, el Eterno ordena algo que no puede ser ignorado. Algo que permanece en la vista durante 3 años. La profecía encarnada existe porque hay momentos en que el lenguaje verbal ha fallado. Cuando las palabras se vuelven familiares, rutinarias, fáciles de escuchar sin escuchar, y el cuerpo del profeta se convierte en el texto que no puede ser cerrado. Isaías no fue el único profeta que hizo esto. Ezequiel se acostó sobre su lado izquierdo por 390 días, sobre su lado derecho por 40 días más, comiendo pan cocido sobre estiércol de vaca. Ezequiel construyó una maqueta del sitio de Jerusalén sobre una teja, y la atacó simbólicamente durante esos días. Y Ezequiel se cortó el cabello con una espada. Dividió los cabellos en 3 partes. Quemó un tercio en la maqueta de Jerusalén. Cortó otro tercio alrededor de la ciudad. Dispersó el último tercio al viento. Y Oseas se casó con Gomer, una mujer que el texto describe como una mujer de fornicaciones, por orden explícita del Eterno. Porque el matrimonio de Oseas encarnaba la relación entre el Eterno e Israel. Hay un patrón en los profetas del Antiguo Testamento, que los comentaristas modernos llaman actos proféticos o profecía simbólica. El profeta no solo habla el mensaje, el profeta se convierte en el mensaje. El Eterno llama a Isaías, mi siervo, y llama lo que hizo, señal y portento. Ot u mofet, señal que indica algo, portento que asombra y advierte. La señal caminaba por Jerusalén 3 años. Y entonces el texto describe cuál será el efecto cuando la profecía se cumpla. Y se turbarán, y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. La palabra hebrea para vergüenza aquí es boshet. Es la vergüenza específica de haber puesto la esperanza en el lugar equivocado, y que ese lugar falle. No la vergüenza de haber hecho algo malo. La vergüenza de haber confiado y haber sido abandonado. Y el versículo 6 registra lo que dirán los habitantes de la tierra cuando vean esto. He aquí, así fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? El texto hace hablar a los habitantes de Judá en voz propia, no como acusados, y sí como personas que llegan a la realización que el profeta les había estado mostrando durante 3 años con su cuerpo. La esperanza se ha roto. Y la pregunta queda sin respuesta. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Y aquí está algo que el texto de Isaías 20 ilumina sobre el libro completo. Isaías no es un libro de promesas de bendición sin costo. Es el libro de un profeta que durante décadas advirtió a un reino que estaba eligiendo sus alianzas y su seguridad en los lugares equivocados. La primera mitad del libro, los capítulos 1 al 39, es fundamentalmente este mensaje. No pongan su confianza en el poder humano, no en Egipto, no en Asiria, no en sus propias murallas. El profeta que dijo, heme aquí, envíame, es el mismo profeta que caminó así durante 3 años. Y no hay separación entre el visionario del capítulo 6 y el hombre en el capítulo 20. Es el mismo hombre, el mismo llamado, el mismo costo. ¿Qué clase de obediencia es esa? No la obediencia de predicar lo que ya está acordado, no la obediencia de repetir las liturgias del templo, la obediencia de hacer lo que nadie más está haciendo, en público, durante años,
sin garantía de que alguien va a escuchar. Y el registro histórico confirma lo que Isaías había encarnado. En 671 a.C., el rey asirio Esaradón invadió Egipto. Tomó Menfis, la capital del reino que Judá había estado mirando como salvación. Los anales asirios registran al rey de Judá entre los reyes que pagaron tributo a Asiria. Egipto no salvó a nadie. La alianza que Isaías había advertido que era inútil, resultó inútil. O Isaías vivió para ver la confirmación de lo que su cuerpo había dicho durante 3 años. No porque hubiera tenido información privilegiada sobre logística militar, sino porque había entendido algo sobre la naturaleza del poder y la confianza que la mayoría de sus contemporáneos no quería ver. Isaías fue contemporáneo de 4 reyes de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Décadas de ministerio profético. Y en el medio de todo eso, 3 años de profecía encarnada en el capítulo 20. Y aquí está la pregunta que el texto deja abierta para cada lector. No. ¿Fue raro lo que Isaías hizo? El texto no necesita que respondas eso. La pregunta que el texto plantea es más incómoda. ¿En qué Egipto está poniendo tu generación su confianza? En cada época hay un Egipto, un poder que parece demasiado grande para fallar, una alianza que parece demasiado obvia para cuestionarla, una protección que parece demasiado sólida para necesitar otra cosa. Y en cada época el texto de Isaías 20 dice lo mismo que dijo en el siglo VIII, con la misma incomodidad, con el mismo cuerpo del profeta como argumento visual. ¿Y cómo escaparemos nosotros? El texto no cierra la pregunta, la deja abierta, porque es la pregunta de cada generación que confunde la potencia visible con la protección real. 6 versículos, un profeta, 3 años, y una pregunta que todavía no tiene respuesta fácil. ¿A dónde va tu esperanza cuando el Egipto en que confiaste cae?